cuando llegan al osteoclasto, se activa este osteoclasto. Y ustedes saben que el osteoclasto se encarga justamente de la desmineralización. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando estos rangligandos se quedan sueltos, no tienen esa tapa que es el OPG? Se van a los osteoclastos, ¿no? Entonces, justamente esa es la importancia, ¿no? Por eso decimos, pacientes mayores de edad tienen osteoporosis, ¿no? Siempre estamos con eso, ¿no? Lo relacionamos, ¿no? O sobre todo las mujeres, ¿no? Posmenopáusicas, osteoporosis, ¿no? ¿Y por qué es? Justamente por esto, ¿no? Porque nuestros estrógenos bajan, disminuyen, y con eso se deja de formar el OPG, que es la tapa del RAN ligando. Entonces hay más RAN ligandos sueltos, y estos se van a ir a los osteoclastos y lo activan, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasaba con la paratormona? ¿Se acuerdan? Recordando. La paratormona activa al osteoblasto, pero justamente para que forme, ¿qué cosa? Más RAN ligandos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la paratormona se descalcificaba, se acuerda, el hueso? ¿Cómo hacía? A través de la activación de los osteoblastos. ¿Y a qué lo activa? A que forme más RAN ligandos. Entonces, al formar más RAN ligandos y de repente hay poca OPG, entonces hay más RAN ligandos sueltos que van a ir a activarse a los osteoclastos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si ustedes revisan el video, de repente ahí les van a dar un poquito más de detalles, ¿no? Igual pasa con la vitamina D y con otros medicamentos, ¿no? Que también inducen a esta descalcificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando estos osteoclastos se activan? Sueltan ácidos, ¿no? Enzimas que van a empezar a reabsorber el hueso. ¿Y eso qué nos da? La famosa osteoporosis, ¿no? Miren acá estas, las trabéculas, paciente normal, paciente con osteoporosis, ¿no? Pobre, nuestras trabéculas empiezan a desmineralizarse, ¿ya? Eso es lo que es la osteoporosis. Entonces acá tenemos nuevamente, a ver, un paciente que vamos a ver cómo están sus espacios medulares, ¿no? Más amplios, las trabéculas más delgadas, y acá una comparación de tres, ¿no? Paciente normal, paciente con osteopenia, que se puede decir que es la mitad, entre la osteoporosis, entre un paciente normal y la osteoporosis, ¿no? La osteopenia es el inicio de la osteoporosis, y finalmente tenemos la osteoporosis, ¿no? Miren los espacios medulares amplios, trabéculas delgadas y finas, y también la pérdida de las corticales, ¿no? Eso lo vamos a ver. Entonces, hay varios tipos, o hay dos tipos de osteoporosis, la primaria y la secundaria. Y en la primaria tenemos dos tipos. La tipo 2 es el tipo senil. Yo, esta tipo 2, creo que ni siquiera lo consideraría una enfermedad, sino es un estado, ¿no? Todos vamos a llegar a tener osteoporosis en algún momento de nuestras vidas. Las mujeres más antes que los varones, pero todos vamos a llegar a este estado, ¿no? Es un estado que no podemos revertir, se puede decir, ¿no? Y el tipo 1 es para las mujeres, ¿no? Las posmenopáusicas, ¿ya? Justamente por el déficit de estrógenos que estábamos viendo cómo inducía a la desmineralización. Más o menos esto empieza a 35, 40 años de edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya estoy entrando ya, ¿no? A una osteoporosis. ¿Qué tengo que hacer? Tomar mis vitaminas, ¿no? Tenemos que cuidarnos, chicas, sobre todo las mujeres. Muy bien, entonces hay un descenso gradual y progresivo, sobre todo dicen mujeres 8% por década y los varones 3% por década, ¿no? Entonces las mujeres nos desmineralizamos primero que los varones. La osteoporosis secundaria son cuando ya son inducidas por fármacos, sobre todo los corticoides, cuidado, ¿no? A veces no receten corticoides mucho tiempo a sus pacientes, 14 días, ahí empieza, ¿no? Toda esta cascada de desmineralización, ¿no? Nosotros, menos mal que corticoides, recetamos 3, 5 días nomás, ¿no? Pacientes que de repente tomen anticonvulsivantes, barbitúricos, ¿ya? Otros trastornos como la desnutrición, ¿no? El escorbuto, que esas son enfermedades, o enfermedades renales, ¿no? Por ejemplo, hay niños, ¿no? Que tienen insuficiencia renal, entonces todo esto les va a llevar a una osteoporosis muy temprana, y eso vamos a ver que se denomina raquitismo, ¿ya? Entonces, bueno, acá están las diversas causas, y hay muchos fármacos, como estamos viendo acá, ¿no? Muchas enfermedades que van a producir esta osteoporosis secundaria, ¿ya? Estos de acá son las más importantes, las enfermedades más importantes, y tenemos de medicamentos toda una lista. Miren acá, ¿no? Eso
jóvenes no les voy a preguntar en el examen, ¿no? Eso sería terrible, ¿no? Entonces, full memoria, ¿no? Esto no es pregunta de examen, es simplemente conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente, no sé, que está tomando, ¿no? Cualquiera de estas drogas, ustedes ya pueden inducir o ver por qué está con osteoporosis o con osteopenia, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver acá, ¿no? Las características radiográficas a nivel de boca, que es lo que nosotros normalmente estamos más familiarizados. Vamos a ver que hay disminución de la densidad de las corticales. ¿Corticales de dónde? Corticales generales, ¿no? Por ejemplo, ven acá el conducto dentario inferior. Miren, acá se ve, ¿no? El conducto dentario inferior en su inicio y acá a nivel del cuerpo mandibular ni se nota, ¿no? El agujero mentoniano, ni qué decir, ¿no? No se nota las corticales, se ha perdido las corticales, ¿ya? Igual a veces se adelgazan las corticales de las paredes del seno maxilar, también se pueden adelgazar, ¿ya? Las trabéculas o los espacios medulares son mucho más amplios. Vamos a ver acá, miren, estos ambos casos son mujeres de 61 años, ambas. ¿Dónde ustedes creen que hay más osteopenia? ¿No? ¿Dónde creen? En el, vamos a ponerla acá, izquierdo o derecho. ¿Dónde creen ustedes que hay más osteopenia? ¿Dónde hay más desmineralización? ¿Alguien? ¿En el derecho o en el izquierdo? Miren los conductos dentarios inferiores, ¿no? ¿Dónde se ve mejor? Otro también es la basal. Miren la basal. La basal mandibular es gruesita, radiopaca. Miren acá cómo está toda, se podría decir porosa, ¿no? Como que tuviera huequitos ahí, miren acá. En cambio acá se ve más densa, ¿ya? No sé si lo llegan a distinguir, ¿no? Miren acá más denso, acá se ve un poquito más el conducto entero inferior, no tanto, pero se ve un poquito más su recorrido, ¿no? Si ustedes afinan a vistas, las trabéculas se ven como que mayor cantidad de trabéculas. En cambio acá, si llegan a observar, los espacios medulares son más amplios, las trabéculas son más espaciadas, más delgaditas. La basal mandibular, miren, tiene estas cribas, ¿no? Como estas zonas radiolúcidas, así como si estuviera poroso, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, esta paciente de acá tiene osteoporosis en comparación de esta que no lo tiene, ¿ya? Y en comparación de un varón, miren, este es un varón de 70 años, ¿ah? Mayor todavía, y miren cómo se ve de denso su basal mandibular, mira, recontra denso, ¿no? Si comparamos acá con este señor, pues se lo lleva, ¿no? Se lleva el premio. ¿Por qué? Porque su basal mandibular está bien densa. Miren cómo se nota el conducto dentario inferior hasta el agujero mentoniano, ¿no? Se nota todo el recorrido en comparación de estas pacientes que se pierden, ¿no? Entonces este señor pues no está nada descalcificado, ¿no? No tiene ni inicios de osteoporosis, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿no? Porque es varón, ¿no? Los varones ahí nos llevan la ventaja, ¿ya? Muy bien, entonces para evaluar, porque eso es algo, ¿no? Usted me puede decir, doctora, pero eso es algo más de percepción, ¿no? Entonces, sí, y efectivamente esto se basa en una escala, ¿no? La escala de Clemeti. Y entonces Clemeti y colaboradores hacen esa evaluación, que es evaluación de la basal mandibular que yo les estaba indicando, no es apreciación mía, ¿no? Sino que Clemeti se da cuenta de que las características justamente de la basal mandibular es que nos va a decir o indicar si es que este paciente está en una osteopenia o una osteoporosis o todavía no presenta ninguna de ellas, ¿no? Entonces, este se basa en el índice de la cortical mandibular, o sea, simplemente el grosor de la basal mandibular, ¿ya? Y lo relaciona con la calidad del hueso, ¿no? Entonces tenemos el C1, ¿no? C1 es normal, tenemos mi basal mandibular bien gruesita, normal. El C2, yo ya empiezo a ver ¿se acuerdan de esas imágenes hipodensas o, bueno, radiolúcidas, si es panorámica, dentro de la cortical, ¿no? Como que se pierde la cortical superior un poco, y en el C3 ya voy a ver prácticamente nada de la basal mandibular, ¿ya? Entonces acá vamos a ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, vamos a poner los tres y ustedes me van a decir cuál es cuál, ¿ya? A ver, miren, observen. El de arriba, ¿qué será? ¿C1, C2 o C3? Miren la basal.
comparen con esta basal y comparen con esta basal. A ver, ¿cuál creen que sea? La de arriba, a ver, ¿cuál creen que sea? ¿C1, C2 o C3? No me voy a mover de esta diapositiva hasta que me digan. A ver, jóvenes. La de abajo, a ver, la de abajo que está más gruesita, ¿qué será? ¿C1, C2 o C3? Si es bien gruesita, nosotros decimos que es normal, ¿no? Entonces, ¿qué será? ¿C1, C2 o C3? C1. Muy bien, gracias, gracias por responder. C1, ¿no? Entonces, acá, miren, está recontra delgada, miren, se comparen, ¿no? Comparemos, miren acá. Grueso, acá prácticamente no hay, está totalmente delgada. Si es totalmente delgada, ¿qué será? C3. C3, excelente, ¿no? Y acá se ve, pero está media porosa, ¿no? Si ustedes llegan a verlo, se ve porosita. Entonces, ¿qué será? C2, ¿no? Entonces se dice que este es un paciente normal, en C2 se dice que tiene osteopenia, y cuando ya está así bien severo ya uno puede afirmar que es osteoporosis, ¿ya? Muy bien, pero no solamente es el único índice, hay varias formas de ver o evaluar si mi paciente está o no está en osteoporosis. Por ejemplo, tenemos el ancho de la cortical mandibular, ¿ya? O también denominado índice mentoniano. ¿En qué consiste esto? En medir a nivel del agujero mentoniano. Medimos ahí la cortical basal, ¿ya? Simplemente la basal mandibular, su grueso tiene que ser 3 milímetros, ¿ya? Eso es lo normal. Ese es el ancho de la cortical mandibular o índice mentoniano, más lo conocen como índice mentoniano, ¿ya? ¿Por qué? Porque mido la basal, solo la basal mandibular, a nivel del agujero mentoniano. ¿Y cuánto tiene que ser ese valor? 3 milímetros, ¿no? Si es que es menos, obviamente ya estoy en osteopenia o osteoporosis, ¿no? Y si es más, está muy bien el paciente, ¿ya? Hay otra forma, hay otro índice de evaluar, el índice mandibular. ¿Ya? ¿En qué consiste? En que voy a medir yo la altura del cuerpo mandibular, como estoy acá midiendo, y luego mido desde el inferior del agujero mentoniano hacia la basal, ¿no? Y hago una división, y bueno, y eso me va a botar un valor, y según ese valor voy a decir que mi paciente está o no está en osteopenia. ¿Ya? El anterior, el de Clemeti, y el índice mentoniano dice que son los más significativos, ¿ya? El ICM es el anterior, por si acaso, es este de acá, ¿no? El de Clemeti, el índice de la cortical mandibular, ¿ya? Ese, junto con este de acá, con el índice mentoniano, dice que son los más estables, son los más, se puede decir, reproducibles, son los que más nos acercan a una osteopenia, ¿ya? El MM no tanto, ¿ya? Muy bien, pero no son los únicos tres índices, también tenemos tres más, ¿no? El índice mandibular panorámico, que consiste en hacer una diferencia, igual, entre, ¿se acuerdan que antes se midió desde el agujero, borde inferior del agujero mentoniano hacia la basal mandibular, sobre el ancho de la cortical mandibular? Esa diferencia vendría a ser el índice mandibular panorámico. Otra forma de evaluar es midiendo el ancho de la cortical a nivel del ángulo goniaco, y el otro es midiendo a nivel del ángulo antegonial. ¿Ya? Simplemente medimos cuánto mide el grosor, ¿no?, de mi basal mandibular en el ángulo goniaco, y el otro es en el ángulo antegonial. ¿Ya? Como ven, todo es midiendo simplemente la basal mandibular, es nuestra mayor referencia, ¿ya? Igual acá, ¿no? El índice mandibular panorámico es más significativo que las otras dos, ¿ya? Es más representativo, se podría decir, ¿no? Nos puede decir mejor si es que hay o no hay enfermedad. Entonces, jóvenes, todos estos índices, miren, son 6 índices interesantes. Interesantes, ¿por qué? Porque no hay estudios acá en Perú, entonces ahí quien quiera hacer tesis, ¿no? Tenemos, miren, ve, fácil, compara de repente estos 6 índices, de repente comparan 3 índices, 4 índices, ¿no?
y pueden ustedes hacer su trabajo, su proyecto de tesis, ¿no? Sencillo, fácil de hacer. Por ejemplo, acá hay muchos estudios, si ustedes buscan en la web, ¿no? Pero obviamente en otros países, ¿no? Por ejemplo, acá han hecho, ya han evaluado el índice panorámico, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era el índice panorámico? Medían la diferencia desde el agujero mentoniano, borde inferior, hasta la basal mandibular, la diferencia con el grosor de la cortical, ¿ya? Y acá aparte están midiendo también a nivel del ángulo, la cortical a nivel del ángulo antegonial, ¿no? Y acá igual le sale, ¿no? Por ejemplo, ¿esto qué es? Miren, miremos la cortical, bastante gruesa, es un C1. Acá la cortical con algunas reabsorciones es un C2, y miren esta cortical, ¿no? Miren esta basal mandibular, súper delgada, cribada, ¿no? Con muchas zonas radioluces en su interior, esto es un C3. Jóvenes, así les voy a poner en su examen. Por favor, sepan diferenciar un C1 de un C2 de un C3. Les voy a poner así 3 radiografías panorámicas y ustedes me van a tener que decir cuál es C1, cuál es C2 y cuál es C3. ¿Ya? Así que afinen el ojo ahí, vayan practicando para el examen. ¿Ya? Acá, nuevamente, ¿no? Acá, miren la cortical, súper gruesa, ¿qué será? Un C1, ¿ya? Acá tenemos, empieza a reabsorberse, miren, la parte superior, ¿no? De la basal mandibular será un C2, ¿no? Y acá sumamente delgada, miren la cortical, comparen este grosor con este grosor, ¿no? Sumamente delgada, es un C3. Igual esto, bueno, son estructuras, se puede decir un esquema, ¿no? C1, C2 y C3, ¿ya? Pero jóvenes, la pregunta será, ¿solamente en panorámica se podrá hacer esta evaluación? ¿Y qué hay de la tomografía? En tomografía también se hace, ¿ah? Acá otro estudio nuevamente, ¿no? Para que se nos quede ahí bien claro, ¿no? Este es un C3, miren, casi no hay basal mandibular, no hay, miren, comparemos con este grosor, ¿no? Fácil, sencillo de diferenciar, ¿no? Acá un paciente normal, un paciente con osteoporosis y acá un paciente con osteopenia, ¿no? Osteopenia es el intermedio, acuérdense, ¿no? Vemos la basal, pero está toda cribada, con zonas radiolúcidas, ese es un C2, ¿no? Pero también, como les mencionaba, hay tomografía, ¿no? Ustedes ahora saben que la tomografía está para todo, ¿no? Estamos de moda en la tomografía y en la tomografía también se puede observar C1, C2, C3, miren, casi no hay basal mandibular, ¿ya? Miren acá otro estudio donde igual, ¿no? Hacen esto, ¿cómo se llaman, jóvenes, estos cortes? ¿Se acuerdan? ¿Esta es una panorámica? No, ¿cómo se llaman estos cortes? Reconstrucción panorámica. Excelente, ¿no? Como reformación panorámica, ¿no? Entonces simplemente ustedes hacen ahí acuérdense la práctica que hicimos de tomografía, ¿no? Como ustedes podían hacer su reformación panorámica, ¿no? A nivel de mandíbula, y miren cómo podemos ver un C1, un C2 y un C3, ¿ya? Igual para tomografías. Y también podemos acá hacer la medición, ¿se acuerdan? Desde el borde inferior del agujero mentoniano para hacer el índice panorámico y el grosor de la cortical basal a nivel del agujero mentoniano, pero cuando las tomamos en cuenta el borde inferior del agujero mentoniano se llama índice mandibular de la tomografía, obviamente, inferior, y cuando tomamos como referencia la parte superior del agujero mentoniano, se denomina superior, ¿ya? Sencillo, esto es otros, por ejemplo, otro índices en tomografía, ¿no? Que ustedes bien en su trabajo de tesis podrían, por ejemplo, hacer una comparación entre el inferior y el superior, ¿no? ¿Cuál de repente de los dos es más confiable? ¿Ya? Igual acá hay un trabajo de investigación, ¿no? Que utiliza ambos índices y lo comparan, ¿no? O sea, antecedentes hay para que ustedes puedan elaborar un trabajo de tesis. Lo que no hay son trabajos acá en Perú, ¿no? Entonces sería bueno que por ahí alguno de ustedes se anime en hacerlo, ¿ya? Igual acá, ¿no? Hay, de referencias, como les decía, hay bastante, ¿no? Entonces igual acá, miren el grosor. ¿Cuánto tiene que ser? Les dije, lo normal es de 3 milímetros, ¿no? Entonces miren acá, por ejemplo, el paciente tiene 3,88, que está muy bien, ¿no? Y acá lo van a hacer la diferencia con el borde inferior del agujero mentoniano y luego con el borde superior, ¿ya? Muy bien, en realidad, jóvenes, nosotros mirando la panorámica no podemos asegurarle al paciente, ah, señora, usted tiene osteoporosis, ¿no? En realidad, el diagnóstico, se puede decir el gol estándar, el diagnóstico definitivo, ¿quién lo va a dar? La densitometría ósea,
¿Ya? Nosotros como odontólogos, evaluando la panorámica, nosotros lo que podemos hacer simplemente es sospechar, ¿no? Tener una referencia e indicarle y derivarle al paciente, obviamente, ¿no? Para que se haga su densitometría ósea, ¿ya? Muy bien, la densitometría ósea consiste en hacer estas radiografías en 3 zonas específicas, ¿ya? Siempre se hacen antebrazo, columna y caderas, ¿ya? En esas 3 zonas. ¿Cuándo se indica? En las mujeres a partir de los 65 y en hombres a partir de los 70 años, ¿ya? ¿Cuántos son los valores que debe salir? Te tiene que salir como mínimo -1. -1 a más, obviamente estás normal. Pero si ya te sale menos de -1, está entre -2,5 y 1, -1, y ya estás en osteopenia, y si te sale por debajo de 2,5, pues ya estás con osteoporosis, ¿no? Y dependiendo de la gravedad, incluso una osteoporosis severa, ¿no? Entonces, ¿quién realmente me define si es que yo tengo osteopenia o osteoporosis? La densitometría ósea. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta tablita que se va a entender mejor, ¿no? De -1 hacia arriba, no. Si tienes de -2,5 a -1, osteopenia. Y si tienes de -2,5 hacia abajo, ya es osteoporosis, ¿ya? Muy bien, tratamiento de la osteoporosis, los bifosfonatos, ¿no? Y a veces dicen que la cura es peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque los bifosfonatos son fármacos muy utilizados para la osteoporosis, para la osteopenia, pero tienen una contraindicación y sobre todo en boca. No una contraindicación, sino un efecto adverso. Y el efecto adverso es que nos puede producir la osteonecrosis. Entonces, el paciente, antes de que reciba su bifosfonato, tiene que desfocalizarse. ¿Qué es desfocalizar? Hacerle la endodoncia, las extracciones, todo lo que tenga en boca, curar, para que después que esté tomando el fármaco no suceda lo que estamos viendo aquí en la foto, ¿no? ¿Qué pasa? A veces tienen un remanente y tomando el fármaco, el bifosfonato, se le hace la extracción y aparece esto, ¿no? Que es la exposición del hueso. Esto duele como no tienen idea, ¿no? Tuve la oportunidad en mi internado de ver pacientes con esta exposición ósea y paciente llora, es un dolor insoportable, ¿ya? La zona se pone rojiza, ¿no? Entonces, acá el tratamiento pues es colutorios, enjuagues bucales, analgésicos, antibióticos para que esto no se infecte. Y ya en casos más graves sí ya le hacen pues como un pequeño curetaje, ¿no? Un cubrimiento de la misma encía, ¿no? La verdad que es bastante complejo, ¿no? Algunos indican, por ejemplo, ¿no? Tú tienes un paciente y te dice, no, doctor, estoy tomando bifosfonatos, ¿no? Ya le vamos a hacer la extracción. Ah, ya suspende bifosfonatos y hacemos la extracción, ¿no? Dice, suspendemos por una semana, algo así, ¿no? Pero los bifosfonatos jóvenes se quedan en sangre unos 6 meses, o sea que tú los suspendas una semana o 2 semanas, no va a dar como referencia de que no va a pasar esto, ¿ya? Esto dice que se queda, incluso hay algunos estudios que indicaban que se queda hasta 2 años, entonces la verdad que suspender no ayuda mucho. Lo mejor es desfocalizar antes de que el paciente empiece a recibir bifosfonatos, ¿ya? Ahora, de los bifosfonatos también hay todo, es toda una clase, ¿no? Una vez tuve una charla de bifosfonatos toda una mañana, o sea, imagínense lo amplio que es este capítulo, ¿no? Algunos indican que se debe dar como tratamiento, pero solo 1 año, luego descansar 2 y así, ¿no? ¿Por qué? Porque como les menciono, estos bifosfonatos quedan en sangre. Entonces, para no llegar a esto, ¿qué debemos hacer, chicas, sobre todo nosotras? Alimentarnos correctamente, tomar nuestros suplementos vitamínicos cuando ya lleguemos a cierta edad y sobre todo, ¿no? Los alimentos, ¿ya? Los alimentos ricos, ¿no? Pues de leche, huevo, ¿no? Todo lo que se nos indica siempre, ¿ya? No la dieta, no la dieta, porque si no vamos a llegar a esto, ¿no? Y de verdad que es feo, ¿no? Uno a veces simplemente se cae, se rompe, se quiebra la cadera es la que más sufre, ¿no? Y pacientes por eso después mayorcitas, ¿no? Están con el andador y es bastante complejo esto, ¿ya? Entonces, este es el capítulo de la osteoporosis, jóvenes. Muy bien. ¿Acá hay alguna pregunta, duda? Estamos con mucho frío, creo, casi no están participando. Muy bien, vamos al raquitismo.
El raquitismo es igual a deficiencia, la desmineralización en calcio, por calcio y por fosfatos, pero que se va a dar principalmente en niños y lactantes, ¿no? Ellos ya a veces nacen con alguna enfermedad genética, ¿no? Que hace que justamente no se convierta el calcidiol en calcitriol. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? ¿No? Acá podemos ver un esquema. El calcidiol tiene que transformarse en calcitriol, que es la parte activa de la vitamina D, ¿no? Para que haya una buena osificación, pero a veces por daños en los receptores, ¿no? Algunos problemas genéticos, como les mencionaba, no sucede esta conversión, ¿no? Entonces el paciente ya desde niño tiene esta desmineralización. Otra forma o otro por qué, otra causa de que nos dé raquitismo en niños sobre todo es la baja exposición al sol. Por eso el bebé apenas nace, eh, no es que no tengamos que tener, algunos dicen, no, no, tu bebé apenas nace 2 meses o guárdalo en cuarto oscuro y que no le den, pero ni la luz del sol, no es así, ¿no? Hay que sacarlo a la ventana, si bien es cierto, no con corrientes de aire, pero sí que le dé el sol de todas maneras, tampoco lo vas a dejar todo el día en el sol, ¿no? Le va a dar una insolación, que le dé la luz del día, unos 15, 20 minutos, ¿no? Luz del día, no sola, no vaya a ser que tu hijo nazca en enero, febrero y en pleno sol vas a llegar a la playa. No, luz de día, ¿no? Que le dé un poquito, porque eso también le ayuda. Los niños, no sé si ustedes han escuchado, los bebés nacen a veces ictéricos, amarillitos, ¿no? Por la bilirrubina. Entonces, la luz del sol también ayuda a que esta bilirrubina se desaparezca del bebé, ¿no? Que deje de tener esa coloración amarillenta, ¿ya? Deficiencias nutricionales de vitamina D, ¿no? Hay niños que, pues, lamentablemente por economía o porque son muy exquisitos con las comidas, no adquieren esta vitamina D correctamente del alimento, ¿ya? Defectos en la absorción del metabolismo, como diversas enfermedades, como estamos viendo, ¿no? Hay a veces pacientes desde que muy niños ya tienen insuficiencia renal, que es lo más común, ¿no? O algunas enfermedades del intestino, y terapias anticonvulsivantes, que también se puede decir, no ayudan a que haya una correcta mineralización, ¿no? Entonces, todas estas causas pueden producir raquitismo. Entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a ver estos pequeños? En los primeros meses de vida va a tener tetania, ¿no? Tetania y convulsiones. En la infancia vamos a ver estos defectos esqueléticos, ¿no? Miren cómo tiene las extremidades en genu varus, se dice, ¿no? Como si fueran paréntesis, ¿ya? Eh, Va a haber un ablandamiento, un engrosamiento a nivel de articulaciones, muñecas, tobillos, rodillas, ¿ya? Van a estar así como gurecitos, y ahora vamos a ver por qué, ¿ya? Estatura corta, ¿ya? Extremidades deformes, retraso en el desarrollo de la dentición, obviamente, y la erupción dental, ¿ya? Radiográficamente, ¿qué vamos a ver? Más estas manifestaciones son a nivel del cuerpo, no hay casi manifestaciones en boca, ¿ya? A nivel de costillas, por ejemplo, vamos a ver este signo del rosario costal, ¿ya? Signo, ven acá como las costillas se ven así como bolitas, como si fueran un rosario, ustedes conocen, ¿no? Un rosario, las bolitas que contiene el rosario, ¿no? Parecen estas bolitas, ¿no? Por eso se llaman signo del rosario costal. Fracturas en tallo verde. ¿Qué fracturas en tallo verde? Son fracturas que no terminan de separar el hueso, simplemente como que las quiebran, ¿ya? Es como cuando tú agarras una plantita, ¿por qué le dicen tallo verde? ¿No? Una plantita que está bien verdecita, tú la quiebras y no se quiebra fácilmente, ¿no? Simplemente como que se dobla, pero sigue conectada, ¿no? Sigue conectada al tallo. Igual pasa acá, ¿no? Simplemente como que se dobla, pero sigue conectado al hueso, ¿no? Entonces, fractura en talla verde. Acá tenemos las deformaciones, ¿no? El genuvaru, como paréntesis, le decía, se hace el fémur. Y ¿por qué hay un engrosamiento en las articulaciones? Justamente es por esto, por la presentación de la metáfisis en copa o cáliz, ¿no? Copa o cáliz, ¿no? Miren cómo se ensanchan. Entonces, esto hace que clínicamente también haya un engrosamiento del tejido blando. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿no? En el examen, ¿no? Mencione 4 características radiográficas del raquitismo, ¿ya? Ustedes me tienen que poner, obviamente, la osteopenia, pues, ¿no? La osteopenia generalizada, la deformación
de las metáfisis o presentación de la metáfisis en copa o cáliz, arqueamiento del fémur, la tibia, fracturas en tallo verde, las costillas con signo del rosario costal, ¿ya? Y tenemos como cinco características radiográficas, ¿ya? Muy bien. En boca, ¿qué vamos a ver? Como les mencionaba, ¿no? Retraso en la erupción dental, pero bueno, eso es algo un poco más clínico, ¿no? Y radiográficamente podemos ver hipoplasias del esmalte, disminución de las trabéculas óseas, acuérdense, todo esto es osteopenia, ¿no? Todos estos pacientes van a presentar osteopenia, entonces disminución de las trabéculas, espacios medulares más amplios, adelgazamiento del conducto dentario inferior, de la lámina dura, ¿ya? Estos pacientes tienden a presentar muchos procesos apicales, ¿ya? Porque justamente como tienen la, la hipoplasia, ¿no? Es más fácil que la caries pues llegue a cámara pulpar y produzca lesiones apicales, ¿no? Procesos eh, osteolíticos, ¿ya? Muy bien, hasta acá terminamos con el raquitismo, que es muy sencillo, como les decía, casi manifestaciones en boca no hay. Y vamos a pasar a la osteomalacia. La osteomalacia es lo mismo, es la desmineralización, es la osteopenia que puede haber, pero se va a dar en adultos, ¿no? Ya puede ser adultos de cualquier edad, ¿no? Desde muy jóvenes, 20, 25 años, hasta muy mayores, ¿no? Y la osteomalacia sobre todo tiene causas, ¿no? En metabolismos o alteraciones del metabolismo de la vitamina D, por hipofosfatemia o por inhibidores de la mineralización, ¿ya? Esto sobre todo se va a dar en Arabia e India, ¿no? Es muy común en esos países, ¿ya? Acá menos mal no tenemos muchos de esos casos, es por eso que de repente clínicamente, por ejemplo, yo jamás clínicamente he visto un paciente con raquitismo ni con osteomalacia, ¿no? Felizmente creo que no tenemos muchos de esos casos. Ya clínicamente, entonces, estos pacientes pueden ser asintomáticos, pero cuando hay dolor, sí se presenta como un dolor sordo y poco localizado, ¿no? El paciente siente que le duele todo. Sobre todo le va a doler o va a tener problemas a nivel de mano. Entonces esto a veces se confunde con artritis, ¿ya? Y tiene como pequeñas convulsiones, contracturas, ¿no? A nivel de mano. Entonces esto a veces, si uno va al doctor, pues, y no hace un correcto estudio, o presuntivamente pueden ellos pensar que es un tipo de artritis reumatoide, ¿ya? La marcha andante es en tipo en pingüino, ¿no? Miren cómo a nivel de muñeca, sobre todo, es donde más se puede observar esta primera indicación de esta enfermedad, ¿ya? Radiográficamente igual, ¿no? Todos tienen osteopenia. ¿Qué quiere decir osteopenia, no? Corticales delgadas, espacios medulares amplios, trabéculas delgadas, ¿ya? Todos tienen esa característica, los tres, la osteoporosis, la raquitismo, la osteopenia, ¿no? Pseudofracturas, miren, ¿no? Fracturas a nivel de pelvis, fracturas a nivel de huesos largos, como puede ser fémur, la tibia, ¿ya? En maxilares igual, ¿no? Espacios medulares amplios, corticales delgadas, basal adelgazada, lámina dura fina, adelgazamiento de las corticales del conducto dentario inferior y de los senos maxilares. Eso es algo común en todas estas tres enfermedades, ¿ya? No hay alteración en dientes. ¿Por qué no hay alteración en dientes? Porque los dientes ya se formaron cuando uno es niño, ¿no? Entonces, acuérdense, la osteomalacia afecta cuando tú ya eres adulto. Entonces, a nivel dental no va a haber ninguna alteración, ¿ya? A diferencia de las otras. Muy bien, jóvenes, y se acabó la teoría, faltando 10 minutos todavía. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muy bien, sí. Ah, ya me habían escrito, jóvenes, disculpen, no los había leído. Si es que no hay más comentarios, o preguntas o dudas, nos estamos viendo la siguiente semana. No sé si presencialmente o virtualmente, eso ya nos indicará la universidad, porque va a haber examen de admisión el 13 y 14 y el 20 y 21. Entonces, si es que cierran la universidad desde el viernes, vamos a hacer la clase como hoy, virtualmente, o si es que
a veces cierran viernes en la noche o viernes en la tarde y nos toca ir en la mañana, pues nos vamos a ver ahí en la mañana presencialmente. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención y damos por finalizada la teoría de hoy día y bueno, con los chicos de práctica nos vemos a las 9. Gracias, nos vemos. Gracias, doctora.